Buenos días, profesor. A mí, a mi grupo, nos ha tocado exponer sobre los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos han tenido su historia a lo largo del tiempo y se han ido modificando hasta la actualidad. Han desarrollado diferentes maneras de evitar la concepción, como lo son las duchas vaginales, el coito interrumpido, amuletos, barreras, uso de frutos ácidos, combinaciones de diferentes hierbas. Todos estos tipos de métodos se utilizaban para evitar el embarazo no deseado en la antigüedad. Para los años 60 se aprueba la primera píldora anticonceptiva, dando un gran paso a la sexualidad femenina. El condón se empezó a fabricar con látex. Cuando se usa en forma correcta y sistemática, es eficaz para evitar el embarazo no deseado. Se ha demostrado que el condón masculino es el único modo anticonceptivo que protege contra las enfermedades sexuales, que es el ETS, contra el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Zipper en 1967 diseñó la conocida T con cobre, un dispositivo de plástico en forma de T, en cuyo brazo vertical se encuentra enrollada en una espiral cobre. En cuanto a los métodos definitivos, la obstrucción tubaria bilateral y la vasectomía se inician en 1880, cuando Lundgren realizó el primer procedimiento de esterilización. Desde entonces se han descrito más de 100 técnicas diferentes para la esterilización definitiva de las mujeres. En cuanto a la vasectomía, se inicia en 1930 con Sharp. Los métodos anticonceptivos son todos aquellos mecanismos utilizados voluntariamente por el hombre, la mujer o la pareja, idealmente de acuerdo común, con el fin de evitar la concepción. Varían según el uso, la aplicación, forma y mecanismo de acción, entre otros. Son objetos, sustancias y procedimientos que se utilizan de manera voluntaria para regular la capacidad reproductiva de una persona o pareja con el fin de evitar un embarazo no deseado. Este se debe usar adecuadamente, conocer las posibles causas que pueden afectar en el cuerpo humano, en el organismo de la mujer, tanto como de la mujer como del hombre, y qué hacer si se presenta algún problema. El MINSA define que los métodos anticonceptivos evitan que la mujer salga embarazada y es la ayuda para una buena planificación. Según la OMS, disminuyen la mortalidad materna y favorece la salud de las adolescentes, ya que evitan embarazos no deseados. La epidemiología. El uso de anticonceptivos ha aumentado en muchas partes del mundo. El informe elaborado por la OMS hace mención a los métodos anticonceptivos más utilizados por los hombres y corresponden al uso del condón, del coito interrumpido y esterilización, que viene a ser la vasectomía. La tasa de utilización de anticonceptivos ha aumentado en muchos países en vías de desarrollo. Los estudios indican que al menos uno de cada 5 mujeres que se someten a abortos peligrosos padece infección del aparato reproductor. Como resultado de ellos tenemos lo que se trata las infecciones graves que causan esterilidad. En Perú, el mayor grupo de mujeres que mueren por dar a luz son las más adolescentes. Los factores de riesgos que impiden el uso de los métodos anticonceptivos. La problemática de la salud reproductiva se vinculan a las tendencias de los jóvenes a practicar conductas sexuales riesgosas, entre los cuales tenemos que es el poco reconocimiento de los riesgos, experimentos continuos, los cambios de parejas, demuestran escasa orientación y uso de los métodos anticonceptivos, poseen insuficiente información sobre las enfermedades
de transmisión sexual. Las madres jóvenes corren el riesgo de difusión superior al promedio por causas relacionadas con la maternidad y sus hijos tienen niveles más altos de mortalidad y morbilidad. El matrimonio precoz y el alumbramiento precoces también obstaculizan las oportunidades educacionales. Los factores que influyen en el uso de los métodos anticonceptivos. Uno de los principales factores para el correcto uso de los métodos anticonceptivos es la planificación familiar, la cual es definida por la OMS como aquella que permite a las personas tener el número de hijos que desean. Así evitan tener embarazos no deseados. Vázquez y Suárez definen a la planificación familiar como aquella que posibilita el crecimiento organizado de la población a través de personas que adoptan un método anticonceptivo. Los servicios de planificación familiar pueden contribuir considerablemente a la reducción de la mortalidad y morbilidad materna. El conocimiento de los métodos anticonceptivos permite tomar decisiones oportunas y adecuadas sobre la reproducción de manera libre, responde informada y contribuye al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las personas a mejorar y mantener el nivel de salud. Pequeños grupos de sociedad, especialmente vinculados a algunas religiones, que consideran que las relaciones sexuales tienen que estar siempre orientadas a la reproducción y que deben darse únicamente dentro del matrimonio. En algunos grupos de interés existe preocupación por el inicio sexual de las y los adolescentes y muchas veces por falta de información o por garantizar que las relaciones sexuales sean realmente voluntarias. Los mitos y realidades que se mencionan sobre los anticonceptivos hormonales. En mitos se dice que las píldoras afectan los nervios de las mujeres y se encuentran de mal humor. Lo que viene a ser la realidad es que no hay ninguna evidencia de estos efectos y aunque las hormonas puedan alterar algo, el estado emocional no son determinantes en el estado de la mujer. También se dice que el implante puede reproducir cáncer de mama y lo que es la realidad es de que no hay ninguna evidencia tampoco científica, aunque se recomienda el cuidado en el uso de los anticonceptivos. Los mitos sobre los preservativos. En mitos dicen de que el condón disminuye el placer del hombre. Lo que viene a ser en la realidad es que no hay ninguna evidencia de esto. En hombres y mujeres se han acostumbrado al uso del condón y no le disminuye el placer. En otros mitos dicen de que el condón es para personas promiscuas. La realidad es que el condón es para cualquier persona que quiere tener relaciones sexuales protegidas. Otro mito dice, si el pene es muy grande o grueso se rompe el condón. La realidad es que los condones tienen una buena capacidad de adaptación al tamaño del pene. Así lo permite contribuir con la textura del látex. Los tipos de métodos anticonceptivos. La variedad de los métodos anticonceptivos posibilita la adaptación de los individuos de acuerdo a sus características. Los métodos naturales, método del ritmo o de la regla o del calendario, consiste en no realizar el coito durante los días fértiles. Se consideran fértiles el día de la ovulación, que corresponde con la mitad del ciclo, 5 días antes y 3 después. El método de la ovulación o del moco cervical consiste en establecer los días fértiles mediante el análisis de los cambios que se producen en la mucosidad cervical, el cual esta es la cerviz del útero, se vuelve cristalino y transparente semejante a una albúmina de huevo en el momento de los días de ovulación. Gracias. Continuando con la exposición, tenemos el método de Billing o moco cervical. Consiste en establecer los días fértiles mediante los cambios que produce en la mucosidad cervical, el cual esta cerviz del útero se vuelve cristalino,
transparente o también tiene mucha semejanza a una albúmina de huevo. También tenemos el método a temperatura basal. Aquí en este método de temperatura basal se aprueba el crecimiento de la temperatura mientras se da la evolución. Por lo tanto, no se debe tener relaciones sexuales mientras la temperatura no se aumente. Esta temperatura del método de temperatura basal se toma de forma recta todas las mañanas, pero no sirve en las personas que tienen calentura o amenorrea. Continuando con la exposición, tenemos el método del coito interrumpido. Este método es natural, la cual estrechamente no es estable. Generalmente lo utilizan las personas para cuidarse al momento de eludir un embarazo. El procedimiento del coito interrumpido es cuando el hombre retira el pene antes de la eyaculación. El coito interrumpido es una relación sexual natural, pero no previene de las ITS ni tampoco del SIDA. También tenemos el método de la lactancia materna o amenorrea. Es un método en el cual mantiene la infertilidad durante el periodo de lactancia. El usuario de este método se debe cumplir 3 acciones. Como primera acción tenemos el amamantamiento exclusivo, que es un promedio de amamantar de 10 a 12 horas durante el día y la noche. Como segunda opción también tenemos el intervalo no superior, que son de 4 horas durante el día y 6 horas durante la noche. Como última acción también tenemos la madre de VIH positivo. Puede infectar al neonato a través de la lactancia y no previene de ITS. También tenemos el método de barrera. Son todos aquellos que impiden el ingreso del semen a la matriz, evitando la alianza del óvulo y el espermatozoide. Aquí tenemos, una vez ya insertado el preservativo al miembro, debemos de observar que la punta esté bien, no tenga ningún agujero y esté bien colocada, porque si tiene agujero no les va a servir de nada. También tenemos el preservativo femenino, que es una bolsa cilíndrica de poliuterano que una vez colocada recubre totalmente la vagina. Impide la entrada obviamente del espermatozoide al tracto reproductor femenino. Tiene un anillo blando y flexible. La entrada es extremo. Y la argolla es externamente, permanece fuera de la vagina. También tenemos el espermicidas. Son sustancias químicas que se administran en la vagina antes del coito. Sus elementos de acción es paralizar y acabar con los espermatozoides al llegar a la matriz. Les doy a conocer todos estos métodos porque la verdad que nos va a servir mucho en la vida cotidiana. Como todos ya saben, hoy en día muchas personas adolescentes empiezan su vida sexual. Entonces es muy importante de que ellos conozcan todos estos métodos anticonceptivos para que puedan prevenir el embarazo, prevenir las infecciones, como tenemos que es el ITS y el SIDA, entre otras, ¿no? Y es para que no cometan errores ni tampoco pasen a mayores. Muchas gracias. El diafragma es un disco constituido por un aro metálico flexible al que está forrado por una capa de goma, que adquiere una forma cóncava y se inserta en la vagina previa a la relación sexual y se usa con espermicidas para aumentar su efectividad. En anticonceptivos hormonales, además de evitar los embarazos no deseados, los anticonceptivos hormonales presentan diversas indicaciones terapéuticas que varían en función de la dosis de hormonas y de la combinación de la misma presente
Los anticonceptivos orales combinados son aquellos que contienen estrógeno y progestágeno para administración por vía oral producto de 28 píldoras. Y cada píldora contiene 30 mecanismos principales de acción: supresión de la ovulación y espesamiento del moco cervical. Sus características son muy eficientes de método dependiente de la usuaria. Requiere una motivación y uso diario, no requiere análisis pélvicos. Las contraindicaciones pueden ser el tumor dañino, de mama, lupus eritematoso con anticuerpos antifosfolípidos positivos o desconocidos, los tumores hepáticos malignos, y además también podemos tener también adenoma hepatocelular o cáncer de mama sin recaída en 5 años. Los anticonceptivos orales solo progestágenos son aquellos que contienen solo progestágeno. Mecanismo de acción: su método hormonal que inhibe la evolución del suprimiento de la hormona luteinizante, además de producir espesamiento de mucosidad cervical e impide la implementación del óvulo al endometrio. Sus características son muy eficientes. El método dependiente de la usuaria requiere una motivación continua y uso diario. No requiere análisis pélvicos de práctica para el inicio del método. Retorno continuo de la fertilidad. Al interrumpir el método puede ser usado por mujeres de cualquier edad e identidad. No requiere un análisis pélvico adelantado su uso. Los inyectables hormonales, según su constitución, pueden ser a base de estrógenos y progestágenos o de progestógeno puro. Inyectables de solo progestágeno. Su mecanismo de acción es el espesor de la mucosidad, evitando que los espermatozoides se implanten, anulación de la ovulación, y se minimiza la transportación de los óvulos hacia las trompas de falopio. Cambios en el endometrio. Sus características son efectivos, se pueden usar en cualquier edad. En los primeros años posteriores en la menarquía. También no previenen las infecciones, no previenen las infecciones de transmisión sexual por contagios de VIH, el SIDA y otras enfermedades. Su forma de uso: administrar por vía intramuscular profunda en la región glútea y deltoides sin efectuar masaje post aplicación. La primera dosis es entre el primer al quinto día del ciclo menstrual o en el posparto, siempre que se esté razonablemente seguro que no existe un embarazo. Los anticonceptivos hormonales combinados de depósito inyectables combinado. Existen dos composiciones. Hay de 5 miligramos de valerato y de estradiol y 50 miligramos de enantato y de norestisterona, de 5 miligramos de cipionato y de estradiol y 25 miligramos de acetato de medroxiprogesterona. Mecanismo de acción: supresión de la ovulación y espesamiento de la mucosidad cervical, impidiendo la introducción de los espermatozoides. El parche hormonal combinado, como su nombre lo indica, consiste en un método que se adhiere a la piel, desde el cual se libera la hormona en forma sostenida y paulatina hacia el torrente sanguíneo de 38 mecanismos de acción, eliminando de la ovulación un espesor de la mucosa cervical, evitando que los espermatozoides entren. Su método de su uso del parche: puede colocarse en los glúteos, por la parte superior del torso, en las extremidades o el vientre. Su uso no infiere las actividades regulares como el bañarse, hacer ejercicio o hacer otras cosas. No infiere. Puedes hacer un montón de actividades, no causa problemas. El anillo vaginal es un anillo delgado, transparente y blando que se inserta en la vagina una vez por mes para suministrar el respaldo anticonceptivo. Contiene estrógeno y progesterona, que son liberados en forma continua y baja dosis. Cada anillo vaginal contiene etinilestradiol de 2.7 miligramos y etonogestrel de 11.7 miligramos.
Su modo de uso del anillo se coloca el primer día del periodo y durante la primera semana hay que utilizar un método barrero adicional. Transcurridas las 3 semanas se retira dando paso a la semana de descanso, en la cual aparece la regla. Una vez finalizada esta se coloca un nuevo anillo. Sus efectos secundarios son reducidos, siendo estos irritación, dolor de cabeza, aumentación de secreción vaginal. Los implantes solo de progestina son una especie de barras muy pequeñas que contienen hormona, las que se deben colocar debajo de la piel, desde donde se libera el contraceptivo hacia la circulación. Luego, al cumplirse la etapa de uso, debe ser extraído. Tanto la inserción como la separación deben realizarla un profesional entrenado. En su forma de uso se aplicará durante el primero o quinto día de la regla, también después de dar a luz, siempre y cuando se esté segura de no estar embarazada. Si no llegara a iniciar en estas fechas, usar un método que ayude a estar segura de no salir embarazada durante la primera semana. En caso de no tener otra opción, debe ser utilizado de no poseer otra elección anticonceptiva, que la mujer no se sienta segura con el método de amamantamiento. Y amenorrea. Continuando con la exposición, mi nombre es Andrea Ramos Sotelo y voy a hablar sobre los anticonceptivos de emergencia. Estos, como su mismo nombre los dice, solamente se utilizan en casos de emergencia. Estos casos pueden ser una violación, también cuando el método que se está usando no funciona, y también cuando no se utiliza ningún tipo de método anticonceptivo. Y estos métodos se utilizan para evitar el embarazo no deseado. Como primer método tenemos la tableta de levonorgestrel, que tiene dos presentaciones. La primera contiene 0.65 miligramos y viene por 2 dosis, y la segunda contiene 1,5 miligramos por una sola dosis. Esta tableta funciona evitando o retrasando la ovulación y afecta a la función lútea. Esto también puede aumentar el moco cervical y afectar en la migración de los espermas en el tracto genital, lo que evitará la fertilización del óvulo. Esta anticoncepción hormonal cumple su objetivo cuando se usa dentro de las 72 horas después de las relaciones sexuales. Mientras más rápido se utilice, mejor, y solamente funciona como método de emergencia. No debe ser de uso diario. Tampoco protege de las ITS, y en el caso de que este método falle, no se han reportado malformaciones congénitas en los recién nacidos. La primera dosis se debe tomar dentro de las 72 horas después de haber realizado el acto sexual, y la segunda 12 horas después de haber tomado la primera. Otro método anticonceptivo serían los dispositivos intrauterinos conocidos como DIUs. Entre los que destacan tenemos el dispositivo intrauterino liberador de cobre, conocido como DIU de cobre o T de cobre. Este es una pieza de polietileno con forma de T, cuya eficacia es inmediata y tiene una duración de 10 años. Su mecanismo de acción consiste en que los iones de cobre a nivel endometrial son dañinos para el esperma. Esto hace que sea imposible la concepción. Este método tiene una alta eficacia y la fecundidad retorna cuando éste se retira. Este método requiere de un examen pélvico previo a la inyección. En algunas mujeres puede presentarse un incremento de cólicos o de sangrado.
Esto pasa especialmente durante el inicio de este método. Este dispositivo intrauterino debe ser siempre insertado y extraído por un personal capacitado y profesional. También tenemos el dispositivo intrauterino liberador de progestágeno. Este también es una pieza de polietileno en forma de T y su componente activo es el levonorgestrel. Este DIU tiene una duración de 5 años y contiene 52 miligramos de levonorgestrel. Su mecanismo de acción consiste en las altas concentraciones del levonorgestrel que causan una supresión uniforme de la proliferación endometrial, lo cual produce una desidualización estromal y una histología inactiva. Estas alteraciones son dañinas en el proceso de fertilización. También se ha demostrado la alteración de la zona pelúcida y el engrosamiento del moco cervical. Este método tiene una alta eficacia y previene los embarazos ectópicos tubáricos. Algunas contraindicaciones podrían ser el sangrado transvaginal anormal no diagnosticado, también la distorsión de la cavidad uterina, lo que hace que no sea compatible con el DIU. ¿Cómo se usa? Bueno, antes de la inyección se debe comunicar a la usuaria sobre los beneficios, los riesgos y los efectos secundarios que puede tener. Además, se deben hacer también los exámenes físicos, incluyendo exámenes ginecológicos, para descartar posibles embarazos o infecciones de transmisión sexual. Este DIU debe ponerse los primeros 5 días de haber iniciado la menstruación. En el caso de un postparto sería inmediatamente hasta las 48 horas. En el caso de una cesárea, deberá ponerse durante el puerperio a partir de la 4ª semana. En el caso de un post-aborto, deberá ponerse en los primeros 5 días. Otro de los métodos anticonceptivos de los cuales hablaré serán los métodos anticonceptivos definitivos. Son los procedimientos quirúrgicos que pueden realizarlos tanto hombres como mujeres. Son los que evitan definitivamente el embarazo y no afectan su deseo sexual. Entre estos métodos tenemos a la esterilización femenina, que consiste en ligar o seccionar las trompas de falopio. Este método, una vez realizado, ya no serán necesarias otras formas de control de natalidad. La mujer seguirá teniendo sus periodos menstruales regulares y no afectará su vida sexual, y este procedimiento no tiene efectos de producción de hormonas. La mujer seguirá ovulando, pero el óvulo no llegará al útero. Solo se quedará en las trompas y será absorbido por el organismo. Otro método anticonceptivo definitivo sería la esterilización masculina. Aquí hacemos mención a la vasectomía. Ese término proviene del latín vas, que significa conducto, y del griego éctome, que significa escisión. Este procedimiento consiste en el corte en los conductos deferentes para bloquear o impedir el paso de los espermatozoides, con el fin de que los espermatozoides no se incorporen en el semen y que cuando el semen sea expulsado del organismo del varón mediante la eyaculación no estén incluidos en él. Este procedimiento demora en hacer efecto unos 3 meses debido a la cantidad de espermas almacenados. No afecta en nada en la función sexual del hombre
y debe hacerse por elección voluntaria y con conocimiento de causa. Como conclusión podemos decir que los anticonceptivos son medicamentos, dispositivos o métodos naturales que bloquean o alteran los procesos de reproducción y también provienen de las infecciones de transmisión sexual. Existe una gran variedad de estos anticonceptivos y mediante sus características se pueden clasificar como hormonales, naturales, métodos de barrera y métodos definitivos. La eficacia de cada uno de estos se mide mediante la tasa de fracaso, es decir, por el número de fracasos que ocurren entre un número de 100 usuarias o parejas que prueban uno de estos métodos durante un año. Se sugiere que cada mujer, cada hombre, cada pareja debe de buscar y encontrar el método anticonceptivo que mejor se adapte a sus circunstancias, peculiaridades y gustos. En cuanto a la educación, se sugiere realizar trabajos de investigación en cuanto a la salud sexual a nivel secundario, preuniversitarios y universitarios. También se sugiere implementar los ambientes educativos con programas que hablen sobre este tema para que los adolescentes tengan más conocimiento y puedan evitar así los embarazos no deseados y las infecciones en transmisión sexual. Gracias.